¿sí? Hoy vamos a tener la sesión con el docente Gustavo Zambrano. La sesión es sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Ya ustedes habrán revisado ya en su material, ¿no?, el tema de hoy. Y antes de darle paso a Gustavo, algunas breves indicaciones, ¿no? Es importante que mantengamos nuestros micros apagados mientras no estamos hablando para evitar cualquier interrupción o interferencia, ya sea a sus compañeros, compañeras, pero también al docente, ¿no? Se puede utilizar el chat para consultar, hacer comentarios, solicitar la palabra, ¿no? O también pueden levantar la mano, ¿ya? Y también es importante esta indicación. Recuerden que la evaluación de este módulo está disponible desde mañana en el aula virtual. Ya por el chat, por el WhatsApp les hemos dado esta indicación. Yo me he estado comunicando también con algunas personas que han estado teniendo problemas con el aula. Si tienen alguna consulta, igual escríbanme para solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da el examen? Ustedes ya van a tener el aplicativo, ya casi todas ya tienen, ¿no? Solo hay algunas personas que todavía vamos a terminar de confirmar que ya tienen el aplicativo. Entran a la sección, les va a aparecer primero esta primera imagen, van bajando en la pantalla, va a estar el tema 1, ¿no? Y ahí está el cuestionario de la semana 1 y el cuestionario de la semana 2, ¿no? Yo sé que ha habido algunas personas que nos han escrito por las dificultades que han tenido de conexión y etcétera, y solo por esta semana, ¿no? Solo por esta semana vamos a volver a abrir el cuestionario 1 para que puedan completarlo. Entonces, el fin de semana va a estar disponible el cuestionario 1 para quienes no lo han hecho todavía porque no ingresaron, y el cuestionario 2, que es de esta semana. Lo van a poder resolver en cualquier momento del fin de semana. Va a estar abierto el sábado y el domingo, ¿no? Ya el día lunes ya no se puede dar el cuestionario porque ya va a estar cerrado, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración eso. Si alguna persona tiene alguna situación particular o algún tema que quiere, me puede escribir para conversar, ¿sí? Entonces, esas eran las indicaciones. Ya no le quito más tiempo a Gustavo, le doy pase a él para que inicie la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Es bueno volvernos a encontrar a través de este curso. Yo les voy a pedir que no olviden de poner sus micros en silencio y como bien ha señalado Denise, las intervenciones son bienvenidas y pueden hacer las preguntas, los comentarios, ¿no? La sesión del día de hoy es desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, son 2 horas, pero como todo curso virtual, tiene varios momentos, ¿no? Entonces, un primer momento es el que ustedes han tenido al revisar sus materiales rápidamente en estos días. Un segundo momento es preparar sus preguntas para poder llegar aquí a la sesión del viernes con esas preguntas y comenzar con eso. Lo que yo quisiera es, antes de dar la palabra, que tengamos preguntas a partir de lo que han podido leer de su material. Un tercer momento es cerrar algunas ideas utilizando principalmente una charla más expositiva y preparándonos para el último momento, que es la evaluación, la que ustedes tienen que llevar a cabo en el aula virtual, que como ya saben son preguntas de opción múltiple, ¿no? Entonces la idea es sumar varios momentos, ¿no? O sea, si llegaste sin haber leído el material, este, probablemente te hayas saltado un paso. Lo importante es cumplir con cada momento, porque esta dinámica es la que se va a seguir en todos los módulos de aquí para adelante. ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía que al ser la primera sesión todos nos estábamos medio acostumbrando, tratando de ver cómo funciona esto? Pues no, estamos todavía ajustando algunas cositas, como ya escucharon a Denis sobre el aplicativo y todo eso,
Pero son cositas que ya para la tercera, la cuarta semana ya tendríamos que estar bien claros de cómo va a ser, ¿no? Entonces, como les digo, un primer momento, leer su material. Un segundo momento, prepararse para la clase, o sea, virtual, ¿no? Un tercer momento, participar o estar presentes en la clase virtual los días viernes. Y un cuarto momento es responder las preguntas, ¿no? En ese sentido, antes de empezar lo que sería responder sus preguntas o comentarios también si tienen sobre lo que han leído, voy a compartir mi pantalla para revisar con ustedes el material rápidamente. ¿Ya? Le estuve dando muchas vueltas al tema de cómo preparar la sesión del día de hoy y me pareció que bien importante sería más que tener una explicación larga sobre los derechos colectivos, es como que tres ideas centrales sobre las cuales trabajar en estas 2 horas, ¿no? Porque además, una cosa que me parece bien importante es el intercambio de conocimiento, ¿no? Un proceso de aprendizaje de este tipo no debe ser visto o no debería ser visto como desde una lógica de que desde arriba se te da la información hacia abajo. No, es más un compartir información porque hay saberes, hay experiencias, hay miradas sobre los temas que pueden ser compartidas, que pueden ser intercambiadas, ¿no? Y la labor del docente es un poco moderar ese intercambio de información a partir de ciertos temas, ¿no? Hay información que sí necesariamente tenemos que decir, no, mira, sabes que es así, de esta manera, ¿no? Pero primero partamos por el conocimiento que ya cada uno de nosotros tiene y cómo lo podemos compartir. El material que se les repartió en su momento, este material impreso, pero también en PDF, el- apunta a el tema 2, que son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este módulo, de esta segunda semana? Es presentar el marco normativo de algunos derechos colectivos de pueblos indígenas. Muy probablemente, y cuando me plantearon dictar este módulo, muy probablemente muchos de ustedes, por no decir todos quizás, han llevado cursos, talleres sobre el convenio 69 o participan en reuniones donde se discuten sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, tampoco la idea es volver a repetir información que ustedes ya conocen o ya manejan, sino complementar y reforzar esa información, ¿no? Entonces, en este segundo módulo, esta segunda área temática, lo que vamos a hacer es tratar de conversar acerca de algunos de esos derechos de pueblos indígenas, dónde están reconocidos, y cómo se ejercen, y lo más importante es cuál es el concepto central que está atrás. No cómo yo lo reinterpreto necesariamente, sino cuál es el contenido. El contenido, cuando hablamos de contenido, y eso sería un primer punto a compartir, en derecho y sobre todo para aquellas personas que están acostumbradas a mover planos jurídicos, en el derecho se habla de contenido jurídico. El contenido jurídico es como el núcleo del derecho, ¿ya? O sea, es la parte central, el corazón de un derecho es su contenido esencial, su contenido o núcleo, como se le llama, ¿no? Es un discurso bien jurídico. ¿Ya? Ustedes cuando tengan la oportunidad de conversar con abogados, con abogadas, en su ejercicio diario de incidencia, o cuando interactúen, tengan la oportunidad de trabajar con entidades estatales o con abogados, lo importante son dos cosas. Conocer cuál es el contenido mínimo, el corazón del derecho, ¿no? Y segundo, que una vez que me queda claro ese contenido, eso es lo que debe ser garantizado. Eso es lo que debe ser garantizado por parte del Estado. O sea, la ruta es cuál es el contenido del derecho y luego de tener claro cuál es el contenido del derecho, saber cómo se garantiza ese contenido. ¿Ya? ¿Por qué quiero centrarme o empezar por aquí? Porque si ustedes han revisado el material, no es muy extenso en temas de, de, de páginas hablando de solo un derecho, ¿no? Es el contenido mínimo, el contenido esencial del derecho. O sea, lo mínimo que deberíamos tener el conocimiento sobre los derechos es eso, el contenido. Hay mucho más información sobre los derechos, efectivamente, o sea, hay un montón más de información, pero el contenido mínimo está ahí. ¿Ya? Y cuando digo contenido mínimo, es el contenido esencial, es el núcleo, ese es el núcleo, es el corazón de cada derecho.
¿ya? Y ese contenido es como la semilla sobre la cual luego se construye todas las interpretaciones que se puedan hacer. Empiezo a ver dónde está ese contenido, cuáles son las normas que reconocen ese derecho, y así yo voy jalando, 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 jalando. Pero lo más importante es partir del contenido. ¿Y por qué es importante partir del contenido? Por el segundo punto, y es que lo que está obligado a hacer el Estado es a garantizar ese derecho. Está obligado a que ese derecho se garantice, se vea garantizado. Y acá entramos a un segundo tema. Yo espero que podamos ir tomando nota. El primer tema es el contenido, y el segundo tema es que cuando un Estado, cualquier Estado, en un discurso de derechos humanos principalmente, firma un tratado internacional o forma parte de algún sistema de protección de derechos humanos. Por ejemplo, el Perú ha ratificado el convenio 69, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Donde hay casos que llegan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también va al sistema universal. El asunto es que cuando te mueves en ese espacio, el Estado y firma sobre todo un tratado internacional que es vinculante, se le generan obligaciones. ¿Ya? Entonces, el hecho de que un Estado firme un tratado en materia de derechos humanos significa que se le generan obligaciones. ¿Qué significa que se le obligaciones a los Estados? Significa que tiene que cumplir, dice la norma internacional de derechos humanos, ¿ya? Y acá quiero quedarme en algo bien claro. Hay distintos tipos de obligaciones, es decir, no solamente hay un tipo de obligaciones, sino hay distintos tipos de obligaciones. Hay obligaciones de proteger, ¿no? Que proteja que a las personas puedan cumplir. Hay obligaciones de garantizar, es decir, obligaciones que hacen que las personas puedan efectivamente llevar a cabo su derecho, obligaciones de implementar, es decir, el Estado tiene que hacer para que la gente pueda ejercer sus derechos, tienen que ver con perseguir, sancionar y reparar, perseguir, sancionar y reparar, que significará que tiene que perseguir el delito, sancionar cuando se vulneran derechos y reparar si es que hubo una vulneración de un derecho y le corresponde pues daño. Es decir, ustedes lo que tienen son distintos tipos de obligaciones. Entonces, por un lado tenemos, como les venía diciendo, todo este paquete de contenidos mínimos y esenciales que tienen los derechos. En segundo lugar, las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos, es decir, que están obligados a llevar a hacer cosas, hay obligaciones. Y los estados lo que tienen que hacer para cumplir sus obligaciones es ser por los contenidos. Es decir, si no le queda claro qué es lo que tiene que hacer, que es garantizar un contenido mínimo, entonces podría terminar cometiendo errores. Esa es un poco la lógica, ¿no? Es decir, el Estado y los sujetos de derecho, los pueblos indígenas en este caso, tienen que saber cuál es el contenido, para ver cuáles son las obligaciones o cómo se cumplen las obligaciones, o qué es lo que tiene que hacer el Estado para garantizar que esos derechos se cumplan, ¿no? Entonces, esa lógica es la que yo quiero ir reforzando el día de hoy, y hablando un poco también de algunos de los derechos que, repito, ustedes ya de alguna u otra manera conocen o manejan. El objetivo entonces de esta semana es que los y las participantes identifiquen los principales componentes y conceptos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a partir del marco normativo vigente. Entonces, un primer punto para ir repasando el material y luego escucharles, un primer punto es que existen paralelos de reconocimiento de derechos entre los marcos internacionales, en este caso el Convenio 69, la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución. Entonces, esto es algo bien importante, y este material yo les invito a revisarlo si es que no lo han podido hacer con nivel de detalle, porque eso significa no solamente que el Estado ha reconocido instrumentos de derechos humanos, sino que hay una correlación, o sea, hay una relación entre el Convenio 69, la Declaración y la Constitución. Entonces, esta lista de derechos lo que nos está mostrando es que no solamente están reconocidos en el ámbito internacional, sino que además están reconocidos en el ámbito constitucional peruano. Por ejemplo, el derecho a la libre determinación o autonomía, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación, el derecho a la consulta previa, el derecho a decidir y elegir sus prioridades de desarrollo, el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, el derecho a la jurisdicción especial, el derecho a las tierras y los territorios, el derecho a los recursos naturales, el derecho a la salud intercultural, el derecho a la educación intercultural y a la lengua
idioma. Entonces, y este es un documento de reciente publicación del Ministerio de Cultura de este año, que salió a inicios de este año, ¿no? Es una actualización, salió online, que es una guía que ya seguramente algunos de repente la tienen por ahí, búsquenla, porque mucha de esta información que ustedes, que estoy compartiendo sale de esa guía, que es una guía que sacó el Ministerio hace ya en el 2016, si no me equivoco. Y esta es una actualización de la guía que está online. Entonces, ese es un primer tema. Y otro tema es que, y acá sí me quisiera luego explicar un poco más de detalle, es que los derechos de los pueblos indígenas, número uno, son derechos colectivos, y de eso voy a hablar en un rato. Cuando hablamos de derechos colectivos, estamos hablando de derechos de grupos, ¿ya? Una segunda idea de la cual voy a hablar más adelante también, es que los derechos de los pueblos indígenas se ejercen en todo el ámbito nacional y que son los propios pueblos los que deben de una u otra manera establecer cuáles son las pautas de actuación para ejercer esos derechos en coordinación siempre con las entidades estatales. Es decir, siempre tiene que ir de ambos lados. Entonces, el material sigue presentando ello y luego, a partir de la página 4, lo que se hace es revisar justamente lo que les decía, que es ese contenido mínimo, ese contenido esencial que tienen los derechos de los pueblos indígenas y plantea principalmente el contenido del derecho a la libre determinación o autonomía, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación, el derecho a la consulta previa, el derecho a establecer y elegir sus prioridades de desarrollo, el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, el derecho a la jurisdicción especial, el derecho a las tierras y territorios, el derecho al uso tradicional sobre recursos naturales, el derecho a la salud intercultural, el derecho a la educación intercultural y a la lengua y idioma originario, y así se cierra el material y les presenta justamente las pedido que hemos preparado para llegar el día de hoy, que son cómo se ejercen, cómo creen ustedes que se ejercen esos derechos, y ideas respecto a qué dudas tienen luego de haber, o qué comentarios tienen luego de haber revisado el material. Entonces yo voy a dejar de compartir este material en este momento y pasamos a la segunda parte de las clases del día de hoy. Como les había comentado, lo que a mí me gustaría ahora es abrir el micro y moderar sus intervenciones, sus comentarios sobre los temas, el tema de esta semana que tiene que ver con derechos colectivos a partir del material. ¿Ya? Yo voy a ir tomando nota, vamos a ir haciendo 3 intervenciones y luego unos comentarios y luego en unos 30 minutos de abrir este debate participativo vamos a comentar un poco más de profundidad el contenido de algunos derechos que vayan saliendo o vamos profundizando algunas de las dudas que vayan teniendo para luego cerrar lo que sería la sesión del día de hoy. Entonces, abro el micro, me gustaría escuchar primero digamos que tengamos unas 10 intervenciones en total en estos 30 minutos más o menos que tenemos, si no 40. Nuevamente, a partir de la lectura del material, ¿no? Comentarios, preguntas, dudas también sobre estos temas de los que vamos a hablar. Entonces, abro el micro, 3 intervenciones, comentarios luego, 3 intervenciones, comentarios luego. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Mm? ¿Hay comentarios? La idea era justamente eso. A ver, Buenas comentarios. tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas señora tardes. Maritza. Sí, buenas tardes. Atenta en escuchar su exposición, también he dado una lectura. El problema que nosotros no sabemos tanto de leyes, ¿no? En eso del convenio 179 y artículos igual de la Declaración de las Naciones Unidas y de la Constitución. Es un poquito, ¿no? Son artículos, son numeraciones, numerales, ¿no? Pero he estado viendo, leyendo, revisando ayer. Está interesante todos los derechos colectivos que da a los pueblos indígenas. Había una consulta, por ejemplo, de la consulta previa. Lo de la consulta previa, se dice, ¿no? Que se tiene que consultar a los pueblos indígenas para hacer cualquier este, trabajo, el Estado, ¿no? Pero eso no se cumple. Hablando igual del territorio, tenemos derecho al territorio, dice, ¿no? Las comunidades al territorio
Igual, ¿no? El Estado hace obras sin consultar a las poblaciones, ¿no? Nosotros tenemos un caso acá y a veces no se cumple las leyes como debe ser, no se cumple lo que dice, ¿no? Las palabras o el documento, las leyes dicen, ¿no? Esto, pero en la realidad no se cumple. Hay una experiencia aquí en Ollantaytambo que hay un presupuesto y hay una comunidad altoandina originaria que es un yo, el Estado ha dado ya un dinero para abrir una apertura de una carretera con otra, con otra comunidad, otro distrito de otra provincia. Entonces, ellos ya han venido para poner la primera piedra, pero ahí la comunidad se opone y dice, ustedes no pueden hacer la carretera porque ellos tienen una carretera que llega a nuestro distrito de Ollantaytambo. Tienen el acceso, ¿no? Tienen el acceso, pero estas personas, estos comuneros de la comunidad indígena, ellos conocen su derecho bien, tienen conocimiento, saben. Entonces, el presupuesto, no sé cuántos millones de dinero, y ellos se han opuesto, han dicho, no, esta obra no se hace. Entonces, hay personas que no entienden de estos derechos, las autoridades, entonces quieren vulnerar el derecho de estos pueblos originarios. Gracias. Ujú. Listo, muchísimas gracias. Han levantado la mano en este grupo de intervenciones primero Shelly y después Karen. Escuchamos Shelly. Muy buenas tardes a todos. Agradecer en realidad por el espacio. Sí, yo tenía un comentario respecto a la lectura. Un ratito. Ya, ahora sí. Mi comentario iba en el sentido de que si bien se han normado y hay muchos derechos que se nos han reconocido porque ya es una necesidad reconocerlos, ya que esto es un derecho consuetudinario, yo siento que más que un reconocimiento también existe la necesidad de que las políticas públicas actualmente contemplen qué modelo de Estado se quiere para pueblos indígenas y cómo es que se quiere lograr, porque si nos llenamos solamente de reconocimientos de que tenemos derecho y derecho a todo, está bien, eso es genial, pero si no tenemos un modelo que se adecue a nuestros contextos culturales, económicos, que resta las necesidades económicas de nuestras regiones, yo creo que ese todavía es un punto que nos falta madurar, ¿no? Desde el Estado y también desde las organizaciones de base. Entonces, yo sí siento que más allá de poder enseñarnos que los derechos, qué derechos se tiene ahora reconocidos, también debería ser qué propuestas o cómo deberíamos incidir para poder tener un modelo que incluya pues nuestros contextos culturales. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Shelly. Ahora la pidió la palabra Karen. Bien, gracias. Saludarle a todas y a todos que estamos aquí en este taller. Bien, revisando el material, también justo me dio una pincelada a la hora de su exposición y también sobre los diferentes los distintos tipos de obligaciones, ¿no? Que usted mencionó y cómo eso se hace, se da en la práctica, ¿no? Lo que es proteger, garantizar. Hay otros también le llaman promocionar. O sea, estos verbos que de alguna forma hace que estos derechos se cumplan o si no, también se hace que se cumplan, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, promocionar es una forma que no garantiza algo, que no protege algo así, ¿no? Entonces son verbos que se manejan en estos derechos, ¿no? Que están emitidos. Y estoy yendo a la pregunta 8 que dice derecho a la tierra y territorio. Dice, hay una parte donde dice que se supone el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras. En hoy me puse a pensar, hay una parte donde dice que en el siguiente, acá está subrayado, en el caso que los recursos de subsuelo pertenezcan al Estado, en el siguiente, en el 9, que es derecho al uso tradicional sobre los recursos naturales. ¿Cómo eso de derecho al uso tradicional sobre recursos naturales se desprende del derecho
de las tierras y territorios, porque yo que tengo entendido sobre qué es un territorio es todo lo que realmente tenemos dentro de un espacio, ¿no? Y acá ya en el derecho del uso tradicional sobre recursos naturales, ya se quita eso, ¿no? Porque si hablamos de territorio, nos están quitando, dice, del subsuelo, entonces son cosas contradictorias, entonces esa parte es como que no lo tengo más entendido, quisiera en esta parte con las hermanas mayores, hermanas mayores también, que podemos, o que me puedan, ¿no? Como que dar, ¿no? Algunas cosas para poder entender esto, y también, ¿no? En el caso de la forma metodológica que estamos haciendo hoy. Esa sería. Bien. Gracias. Muchas gracias, Karen. Antes de darle la palabra a Malena y a otras personas, porque he visto también unas preguntas en el chat, yo quisiera ir como que llegando a una pequeña conclusión, no a cerrar el tema, no estoy cerrando el tema, sino pequeñas reflexiones que también ayuden a más o menos ir. La primera de ellas, y creo que me parece bien importante y que esté relacionada y está relacionada con lo que estuvimos conversando en la clase anterior, ¿no? Es qué tipo de modelo de Estado queremos. Yo creo que eso es bien importante en un debate sobre cómo garantizar, cómo promover, cómo ejercer derechos de pueblos indígenas, ¿no? Eh, la reflexión que vengo llevando a cabo en estos últimos meses, no creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar más, tiene que ver con no solamente es reconocer formalmente derechos de pueblos indígenas, ¿no? Y ustedes, mejor que nadie, yo no les voy a venir a contar una historia que no conocen, ustedes la conocen, por eso es que creo que es una responsabilidad muy grande tener un módulo sobre derechos de los pueblos indígenas con dirigentes, dirigentas, líderes, lideresas, que lo ven todo el día, ¿no? O sea, que conocen el tema, o sea, yo no voy a venir a decir, a contarles a ustedes cómo es, pues, ¿no? Además hay que respetar no solamente eso, sino también hay que tratar de pensar en cómo completar toda la información que ya tenemos. De repente ustedes tienen una parte de la información por su propia dinámica y la idea es ir completando, porque hay varias preguntas que han ido más en línea. Yo tengo esta información, pero me queda un hueco todavía que me gustaría ver cómo lo vamos llenando, ¿no? Es un poco ese el ejercicio. Pero la primera cosa, y repito, es el tipo de modelo que queremos, ¿no? Una conclusión a la cual me parece que podríamos llegar, y es algo, como les digo, que vengo trabajando a nivel reflexivo, es que para garantizar efectivamente el derecho de los pueblos indígenas es necesario hacer ajustes de otro tipo al aparato público, de otro tipo al Estado. Creo que si bien es cierto, hay avances formales que te van estableciendo, pues, que cuentas con una institucionalidad, que cuentas con el tema de los pueblos indígenas en varios espacios de decisión estatal, a nivel nacional, a nivel regional, como que todavía no termina de cuajar la cosa. Como que la pregunta sería, si tanto se ha reconocido, ¿por qué las cosas no cambian, no? Si tanto se ha avanzado, ¿por qué todavía siguen abiertas? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, sería un poco iluso de mi parte llegar a decir los derechos de los pueblos indígenas cuando volteas y abres la ventana y te das cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Como que no están terminando de funcionar los derechos. Entonces, no es solamente un tema discursivo, que es lo que estoy diciendo, sino, y tiene que ver con el tipo de modelo, el tipo de enfoque, porque cambiar el modelo de Estado no es algo tan inmediato, es una cuestión que puede incluso demorar, pero lo que sí creo es necesario cambiar el enfoque en cómo se está abordando el tema de los pueblos indígenas en el Estado, ¿ya? Yo me centraría ahí, porque un cambio de modelo es una cuestión mucho más política, más grande, es más, probablemente hay un montón de gente que quiera cambiar también el modelo desde diversos frentes, entonces es un ejercicio político muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Que implica, por ejemplo, lo que conversaban, creo que la semana pasada sobre la institucionalidad de partidos políticos y el tema indígena, que me imagino que va a salir también luego, ¿no? Pero lo que sí es necesario es revisar desde dónde, o sea, cuál es la mirada en materia de pueblos indígenas, ¿no? O sea, desde dónde se está viendo, porque si ya sabes cuál es el problema, si ya sabes, si ya tienes cifras sobre pueblos indígenas, si ya sabes todo eso, entonces, ¿por qué no se está avanzando? Entonces, por eso decía, es necesario repensar no solamente el modelo, sino repensar el enfoque que tiene el Estado. Eso es bien importante, o sea, porque de repente cambias de modelo, pero no cambiaste el enfoque. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿ah?
De repente cambias de un modelo A a un modelo B, pero el enfoque sigue siendo el mismo. Y lo que sucede muchas veces es que un enfoque es puede ser racista, puede ser discriminador, y se sigue pensando que los pueblos indígenas son personas que no deberían estar en espacios de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de decisiones tomar. Entonces creo que va por ahí. Entonces, esa es una reflexión. Luego voy nuevamente el micro. Había pedido la palabra Malena. Y luego quienes se sumen, por favor. Malena, ¿estás? Habías pedido la palabra y otras personas que también quieran compartir. Muy buenas tardes, Gustavo, y a todos los compañeros que estamos en este momento en clases. Eh, este, yo quisiera acotar, ¿no? Y hacerles recordar también, mira, habíamos tenido, mira, tantos derechos en el artículo tanto, el convenio 169, reconocido, el derecho a la libre autodeterminación, pues ninguno de estos derechos se cumple, ¿no? En favor del pueblo indígena, porque todos estos derechos han sido vulnerados, pisoteados, no respetan. Aquí dice derecho libre a la autonomía. Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras propias políticas, nuestras propias vivencias, nuestras propias costumbres. Entonces tampoco nos dejan que nosotros podamos determinar nuestra autonomía libre, ¿no? La libre determinación. Y entonces es eso. Ahora, el derecho a la identidad cultural. Igualmente, ¿no? Recién es que se quieren implementar, recién es que nos quieren tomar en cuenta después de este censo del 2017, de repente, que hay muchísimos hermanos que se han autoidentificado como aymaras, como quechuas. Se cortó, me parece, la comunicación de Malena. Como amazónico, como Acá. chitivos. Gustavo, no entra bien la línea. De repente no entra, no. Tenemos Malena, te estuvimos escuchando bien hasta un momento, pero luego se perdió la comunicación. Entonces no sé si falencias en la red, ¿no? Sí, estuvo bien hace un rato, pero ahí se perdió. Se ha ido la red, se ha ido la red. Ya. La De repente señal. después puedes volver. Sí. De repente y sí. Ya, después ya. Sí, ya ahí vemos, no te preocupes, va a haber tiempo en estas 2 horas. Pero entiendo. Gracias, Malena. Más bien que vuelva a la red y puedes volver a participar. Muy bien. ¿Ya? Sí, no te preocupes. Más bien había levantado, hay una pregunta en el chat y luego tiene la palabra Eli García. El tema nos dice Wilder, el derecho a la insurrección es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, no es un derecho individual. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas están establecidos, es una lista. Por eso también quiero hablar un poco también sobre qué es un derecho colectivo, ¿no? Y qué está pasando también por esas limitaciones. Por ahí me parece que deberíamos hablar la clase el día de hoy. Eli García, te escuchamos. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, hola, buenas tardes. Sí, Eli, te escuchamos. Tu participación, por favor. Buenas tardes. Quería hablar un poco sobre el derecho a la libre determinación o autonomía, ¿no? En este caso, nosotros en las comunidades nativas a veces tenemos varios problemas ahí por el respeto de este derecho, ¿no? Que nosotros determinamos dentro de nuestro ámbito jurisdiccional de nuestras comunidades, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces hemos sido nosotros golpeados por el gobierno, ¿no? Que muchas veces lo que nosotros a veces determinamos dentro de nuestra comunidad, sin embargo, son desconocidos, ¿no? Desconocen, por ejemplo, a veces nuestras autoridades, por el mismo hecho de que nosotros somos de pueblos indígenas, ¿no? Y entonces
yo quisiera que, que quizás no estamos visualizando o visibilizando nosotros como pueblos indígenas, y yo creo que ahora es hora de que nosotros podemos visibilizarnos, ¿no? Y que muchas instituciones a veces desconocen, ¿no? De que nosotros podemos determinar sobre el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Pero sin embargo, hay mucho por hacer todavía para que las instituciones tengan en cuenta de que nosotros como pueblos indígenas tenemos ese derecho de decidir, ¿no? En el ámbito de nuestro territorio, no como lo vienen haciendo, imponiendo en nuestro mismo desarrollo o en nuestro mismo, de cómo nosotros gobernarnos en nuestro ámbito de nuestra comunidad, ¿no? Eso es en el derecho a la libre determinación. Y por otro lado, en el número 7, que es el derecho a la jurisdicción especial. Eso también muchas veces en nuestras comunidades nosotros resolvemos las faltas, más no, ¿cómo lo llaman el otro? Bueno, se me fue esa palabra. Y sabemos muy bien que las faltas podemos resolver, ¿no? Y entonces eso está claro. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa muchas veces? Nosotros a veces resolvemos faltas en nuestras comunidades, pero sin embargo, nosotros como autoridades a veces nos denuncian. Una vez que ya se ejecutó, bueno, la sanción, todo, y se va en una comisaría. Y entonces, como es una justicia ordinaria, entonces se viene en contra de nosotros como autoridades. Entonces, eso también diría que tenemos que también entablar la comunicación con las comisarías o con los juzgados, con la fiscalía, ¿no? O con los jueces, ¿no? Para que respeten nuestra jurisdicción especial, que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Pero sin embargo, se está faltando o se está vulnerando este derecho, porque sabemos nosotros que las faltas nosotros en nuestras comunidades podemos resolver, ¿no? Eso sería mi intervención. Gracias, Eli. Muchas gracias. Ha levantado la mano también Ruth Flores. Te escuchamos. Está bien. Ruth, ¿estás ahí? Parece que nuestra compañera Ruth no está. Mientras se va conectando algunas ideas que han salido que nos puedan servir. El primero tiene que ver justamente con, nuevamente sale este tema de, ahí está Ruth, creo. Ruth, te escuchamos. Bueno, ante todos, ¿no? Tengan ustedes muy buenas tardes. Sobre el tema que estamos hablando de hoy, sobre los derechos colectivos, uno de los derechos colectivos, ¿no? Tenemos las leyes que nos avala prácticamente, el convenio 169 de la OIT, tenemos la consulta previa, y muy aparte tenemos también, ¿no? Dentro del Estado es lo que es el respeto a nuestros territorios, a los linderos, que eso, no, los mismos congresistas no respetan, ¿no? Los acuerdos, que ni siquiera las normativas, ni siquiera el reglamento que se tiene sobre estos derechos colectivos, sobre este derecho al territorio, ¿no? Así como la compañera Malena indica que en vano están algunos derechos colectivos, pero no se está cumpliéndose, y esto también por culpa también del Estado, ¿no? Empezando del gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Que no tienen conocimiento, pero sí nosotros como comunidades, como dirigentes, como directivas comunales, tenemos ese respeto mutuo, ¿no? Entre comunidades, en nuestros linderos, hacemos un respeto, digamos, en el momento de servir, ya vemos nuestros territorios, pero sin embargo,
tenemos un problema inmenso que se nos viene, ¿no? Como hemos manifestado, el segundo aymarazo posiblemente que se lleve. Uno, por un derecho que ha sido pisoteado de parte del gobierno, ¿no? Entonces, mira, en este estado de emergencia, esto pasó en el mes de marzo, ¿no? El 13 de marzo hemos ido a ver sobre un proyecto que es proyecto de Vilavilani. Ese proyecto ha sido trabajado sin el respeto, sin siquiera el consentimiento y ni siquiera se ha llevado una consulta previa, ¿no? Pero se ha instalado el campamento, ¿no? En el 6 de abril se ha instalado, ¿no? El campamento, sin llevar ningún tipo de consultas, tanto a las regiones, tanto, ¿no? En las dos regiones, tanto Moquegua Tacna, Moquegua y el departamento de Puno, no se ha llevado la consulta previa, ni siquiera la certificación, ¿no? Ambiental, ¿no? Entonces, Se perdió la conexión, me parece. Ya, ok. Si se vuelve a conectar, nos avisan para poder volver a darles la palabra. Yo entiendo que hay problemas de conectividad, no hay ningún problema, por eso tampoco quiero correr ni cerrar temas. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a explicar, no sé si alguien más quiera participar para poder yo ya empezar a mostrar algunas ideas retadoras, como le digo, para poder ir, ¿no? Para poder ir entrando al debate. Nicole, ahí está Nicole, ya, te escuchamos Nicole. Se volvió a ir, creo. Hasta que entra y sale la señal, probablemente. Bien. Ya, entonces hagamos esto, voy a ir explicando y van levantando la mano para nuevamente entrar a intervenir. Yo lo que quiero es ya empezar a armar algunos temas para poder, como les digo, entrar a cuestiones más retadoras, ¿no? Si hay preguntas, si hay comentarios, levantan la mano. Si a alguna persona se le fue la conectividad mientras estaba participando, puede volver a intervenir después, no hay problema. Algunas personas lo que les funciona es que no ponen su cámara para que puedan tener conectividad más rápido. Entonces, ya. Una de las primeras cosas que deberíamos recordar al momento de hablar de derechos de los pueblos indígenas son los criterios de identificación que están en el convenio. ¿Ya? El día de ayer o el fin de semana estuve conversando con amigos policías y comunicadores en la región Cusco, en la región Apurímac, y a veces sale este tema, también sobre derechos de los pueblos indígenas, sale este tema, o suele salir este tema de que la palabra indígena es despectiva, ¿no? Y que no debería ser usada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les decía es que más allá de la palabra indígena, el problema no es que sea despectivo, el problema es que la gente le ha dado esa connotación que no corresponde, ¿no? El problema es que la gente le ha dado una valoración negativa a la palabra indígena, pero la chamba está en quitarle esa valoración negativa. No es una palabra, no es una mala palabra, al contrario, es un sujeto de derecho. Pero más allá de eso, lo que sí me parecía importante recordar era que el tema, porque claro, la pregunta era, ¿a quiénes se les reconocen estos derechos? Y claro, es a los pueblos indígenas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son sujetos llamados pueblos indígenas los que ejercen estos tipos de derechos. Son unos derechos que tienen sus propias características, ¿ya? Y lo que yo decía es, o sea, lo que tiene que hacerse para identificar pueblos indígenas es que cumplan con los criterios de identificación establecidos en el convenio 169. O sea, no importa cómo se llaman, por eso es que el mismo convenio lo mismo lo dice, o sea, no importa la denominación, el tema es que cumpla con los criterios. El tema es que cumpla con los criterios. Y son los criterios subjetivos, el criterio subjetivo y los criterios objetivos. Y ustedes recordarán que, o lo bueno es que esta clase está siendo grabada, así es que cuando hablamos de los criterios objetivos, estamos hablando, número uno, de una continuidad histórica.
¿no? Es decir, que este pueblo, que es un colectivo, se haya mantenido desde antes de que se configure el Estado como lo conocemos el día de hoy. Es decir, estamos hablando de un proceso histórico de años, siglos, de décadas. Son pueblos que han existido antes de la configuración del Estado, por eso se llama continuidad histórica. El segundo criterio objetivo es la relación territorial. Es decir, que este pueblo, este colectivo, esté asentado, o por lo menos tenga un tipo de relación con el territorio, ¿no? Con la tierra y con el territorio. Y ahí el punto es que cuando hablamos de territorio, no solo estamos hablando de esta cuestión material, que es la tierra sobre la cual pisas, ¿no? Sino que estamos hablando de todas las redes que se pueden haber creado alrededor de cómo se ha ido construyendo lo cultural, la cultura en ese pueblo, ¿no? Es decir, cómo este grupo de personas han interpretado el espacio en el cual viven, le han dado un sentido, le han dado una valoración, tiene un significado para ellos y ellas. Es decir, el territorio es más que solamente la tierra, ¿no? Tiene que ver con toda esta gama de conexiones, ¿no? Simbólicas, históricas, espirituales que se tienen con todo ese espacio en el cual habita la cultura, ¿no? Entonces, una conexión territorial. El tercer criterio de identificación objetivo es que estos pueblos mantengan todas o parte de sus características, de sus instituciones representativas. Eso también es bien importante, porque el convenio no dice, tienen que estar todas las características culturales, todas. Eso no dice el convenio. El convenio dice todas o parte, porque probablemente hayan manifestaciones culturales que se hayan perdido a través del tiempo, porque eso puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, los derechos de los pueblos indígenas los ejercen los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Los que cumplen con los criterios del convenio. Los criterios objetivos que están en el convenio son estos tres: continuidad histórica, conexión territorial y que mantengan o preserven todas o parte de sus instituciones representativas. Y luego está el otro criterio, el criterio subjetivo, que es que las personas se autoidentifiquen como pertenecientes a un pueblo indígena, ¿ya? Es decir, que tengan un sentido de pertenencia con esa cultura indígena. Ustedes mismos lo sabrán, o sea, personas que puedan puedan exteriorizar y decirle al mundo que son aymaras, que son asháninkas, ¿no? Machiguengas, Chipibo-Conibo, o algunos de los 55 pueblos indígenas que hay en el Perú actualmente reconocidos, ¿no? Es decir, esa capacidad de poder afirmarse y autoafirmarse como perteneciente a un pueblo indígena, ese es el criterio subjetivo. Entonces, cuando hablamos de derecho de pueblos indígenas, son los que cumplen, porque todos están en el mismo nivel. No hay criterios que son más importantes que otros. Eso con respecto al tema de quiénes ejercen derechos de pueblos indígenas. ¿Quiénes ejercen derechos de pueblos indígenas? Lo segundo que deberíamos tomar en cuenta es que no solamente estamos hablando de derechos en general, estamos hablando de derechos colectivos, ¿ya? Y esto es bien importante, porque dentro de la teoría, en teoría, si hay alguna pregunta o comentario, por favor, me van avisando, levantan la mano, la ponen en el chat. O si hay algo que no ha quedado claro. A ver, Nicole ha levantado la mano antes de entrar al segundo punto. Nicole, te escuchamos. Nicole, ¿estás? Nicole. Hola. Se te escucha lejos, pero se te escucha. Hola. No se escucha. ¿La persona me puede escuchar? Ahora sí. ¿Sí? Muy Sí. buenas tardes a todos. Bueno, mi comentario es sobre la palabra indígena, que se habla, mayormente estaba escuchando a personas que dicen indígena, ella es indígena, es para qué indígena. No piensan que la palabra indígena es una palabra llena de muchos derechos colectivos, que al ser una persona indígena tiene muchos derechos de
de ser guardados esos derechos, pero al contrario, hay personas que siendo del pueblo originario no lo quieren ser. Yo veo muchos casos en mis vecinos que vienen de pueblos originarios de realmente muy lejos y ya no quieren hablar en sus lenguas, ya no quieren bailar las danzas típicas. Y peor son los hijos, ya no quieren. Los jóvenes ahora no quieren llamarse indígenas. No se ve el por qué. Eso es realmente el gran problema que nosotros como indígenas tenemos a estas alturas. Ya no queremos conservar nuestras costumbres y tradiciones que nosotros tenemos, que son propias de nuestra naturaleza. Queremos más bien llevar otras costumbres. Tampoco quieren bailar las danzas típicas, como le decía, más bien se ponen a escuchar otras músicas, como reggaetón y otras cosas. Y eso no es justo. La cultura se está yendo realmente hasta abajo con la juventud. Realmente creo que no guardan las costumbres de sus papás, de sus abuelos, quienes algún día quizás vieron y ellos ya no quieren guardarlo. Eso es mi comentario, profesor, sobre el derecho 6 del derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Wilmer también había pedido la palabra, Doctor. pero antes había pedido Wilfredo Pacho. Wilfredo había pedido primero la palabra. Sí, doctor, ¿se puede escuchar? Wilfredo ¿Se me escucha? y luego Wilmer. ¿Se me escucha, doctor? Wilfredo Pacho. Sí. ¿Me puede Sí, escuchar? te escuchamos. Con música te escuchamos. Ya, bueno. Buenas tardes, doctor. Bueno, yo quería participar en el tema del artículo 149 que da la jurisdicción especial a los pueblos indígenas. Bueno, yo soy Aymara, pertenezco a Lunca, y como tal usted conocerá que nosotros tenemos un gran problema. Tenemos a nuestro gobernador regional en calidad de reo hoy en día. Pero esto surge de repente por decisión del Estado, ¿no? Porque mientras que para nosotros, los aymaras, Walter Adubiri hace un reclamo justo frente a la pretensión del Estado a ingresar a territorios nuestros, vamos a decirlo así, y sin permiso, sin consulta previa, y cuando Walter asume la protesta, que para nosotros es legítimo, si no han tocado la puerta de tu casa, no puedes ingresar, entonces el Estado busca todas las artimañas para poder encarcelarlo, ¿no? Y eso ha sucedido, y al final el convenio 169 señala también que para personas de origen indígena o tribales, amazónicos, hay penas alternativas a la prisión. Tranquilamente le han podido dar una pena alternativa, no sé, prestación de servicio a la comunidad, una pena suspendida que vaya a firmar todos los meses, una cuestión así. Pero es el interés del Estado de castigar a todo un pueblo, porque no solamente es a una persona, sino es a todo un pueblo. Por ejemplo, yo veía en la historia, existe, por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que estuvo 28 años preso por también causas justas, y luego llegó a ser presidente de Sudáfrica. Entonces, por ejemplo, en este caso, las normas de tratamiento internacional para reclusos se denomina Nelson Mandela. Y Nelson Mandela se presenta en un juicio, no acuerdo bien el nombre del juicio, de la ciudad donde se ha llevado, pero dice, yo no puedo estar acá frente a ustedes porque no hay nadie de mi color, o sea, no hay negro que me pueda juzgar. Yo no tengo participación, mis representantes no están en el Congreso de ustedes, ningún negro ha hecho esa ley. En este caso de nosotros es igual, ¿no? No tenemos en este momento, por ejemplo, congresistas aymaras. Entonces, igual, no tenemos a jueces aymaras. En relación a nuestros vecinos, en lo que es Chile, ellos, por ejemplo, tienen defensoría pública especial para la población mapuche, para los aymaras. Entonces, creo que también el Estado se está quedando en esa parte muy atrás, no está viendo las formas de vivir, las formas de manejo de
justicia especial, consuetudinaria, y creo que es un atropello, ¿no? Porque hasta el final, como le digo, no es a una persona que castigan, sino es a toda una población. Y basta ver en la historia, hasta los historiadores han soslayado al pueblo aymara, porque nosotros somos una cultura anterior a los incas, ¿no? Habría que ver si Basadre, no sé, otros historiadores hablan del aymara. Entonces son cuestiones que a veces, como ya lo ha dicho nuestra compañera anteriormente, hacen que la gente niegue sus orígenes por tema de discriminación. Gracias, doctor Gustavo, por escuchar. No hay problema, Wilfredo. Pues gracias por tu participación. Finalmente, algunas ideas para ir continuando. Wilmer, te escuchamos. Habías levantado la mano. Sí, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuchan? Sí. Ya, buenas tardes. Sí, tenemos algunas dificultades en cuanto a la red, pero en primer lugar, buenas tardes, quiero agradecer a todos los compañeros que están participando. Así como la clase anterior teníamos, pues, con referente a lo que son población, indígenas originarios, ¿no? Con respecto, hacía pues un ejemplo, una estadística, ¿no? Que nosotros somos 26%, o sea, como 6 millones, hasta más o menos en nuestro país. Sucede que la responsabilidad nosotros queríamos que hagan un buen trabajo, ¿no? En este caso, INEI. Ahora, con respecto a estos derechos que estamos hablando de los pueblos indígenas, somos muchos, nosotros como autoridades participamos siempre en este tipo de eventos, ¿no? En primer lugar, en esta formación política indígena, yo agradezco bastante. Ahora, vayamos pues a nuestros hermanos, a nuestros comuneros, ¿no? Si nos vamos ahora a este grupo humano, ¿no? Que es un derecho del pueblo, a veces muchos desconocen este tipo de derechos, ¿no? Estos derechos colectivos, ni siquiera saben qué cosa es un derecho colectivo. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto? ¿No? A veces nosotros aprendemos, pero no somos efectos multiplicadores hacia ellos. Y ahí está el gran detalle. Entonces, por lo tanto, con respecto a este tema, ¿no? Gracias, pues, ¿no? Tenemos derechos internacionales, como es el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas con respecto a nuestro país, tenemos, pues, ¿no? La Constitución Política del Perú. Sucede que en estos 11 derechos que nosotros tenemos, me voy ahora con lo que estaba hablando Nicole, una de las compañeras, escuché, sucede que a veces en las comunidades nativas, a veces ya no valoramos nuestras costumbres, ¿no? No valoramos nuestra identidad cultural. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos ya practicando esas costumbres occidentales, ¿no? Esas costumbres occidentales que a veces en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Hasta el mismo padre de familia ya no enseña a sus hijos, no solamente le habla el castellano, ya no habla su idioma, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene, pues, el gran problema. Y bueno, ¿no? En caso mío, en una comunidad nativa, solamente dice que es comunidad nativa, pero casi la mitad de personas ya son personas occidentales que han venido de otros sitios, ya el 100% ya no es de la misma comunidad. Entonces ahí viene pues un problema, ¿no? En cuanto a la afectación de los derechos colectivos, ya nuestra identidad cultural ya la estamos dejando atrás, porque ya estamos practicando esa cultura occidental. Entonces eso es un tema que a veces es preocupante en muchas comunidades nativas, ¿no? Entonces, eso es mi participación con respecto a lo que es el derecho a la identidad cultural. Gracias, Gustavo. Ok, Wilder. Vamos a continuar con algunas reflexiones. Luego volvemos a abrir la micro. Hasta el momento que estamos diciendo, uno, para garantizar derechos de pueblos indígenas es necesario revisar nuevamente el enfoque que se quiere desde el Estado y desde donde el Estado está abordando los temas indígenas. Una de las propuestas sobre las cuales se sostiene el convenio 169 es que para revisar este enfoque, tú tienes que establecer acciones coordinadas y sistemáticas con los pueblos indígenas, es decir, establecer mecanismos de participación.
a abrir la cancha, abrir la mesa de debate, sentar a los pueblos indígenas con el aparato del Estado en todos sus niveles, a nivel nacional, regional, y poder ver y pensar respecto a... A ver, por favor, ese sonido. Eso por un lado. Pero por otro lado, también es importante no olvidar la necesidad y la obligación de combatir el racismo y la discriminación. Porque para garantizar, por ejemplo, el derecho a la identidad étnica y cultural, no se va a garantizar si es que no se combate la discriminación que se tiene hacia los pueblos indígenas, ¿no? Eso por un lado. Una segunda conclusión a la cual estamos llegando es que los que ejercen estos derechos son los pueblos indígenas. Y para identificar pueblos indígenas o para garantizar sus derechos, los pueblos tienen que cumplir con criterios de identificación. O sea, deben evidenciarse esos criterios. O sea, el convenio 19 dice, no te dice solamente los de esta lista, te dice si cumples con los criterios, repito, si cumples con los criterios, entonces se te reconoce como pueblo indígena y entonces se te reconocen derechos colectivos de pueblos indígenas. Por eso es bien importante no olvidar el tema de los criterios, que como ya señalé, son tres de carácter objetivo y uno de carácter subjetivo. Son la continuidad histórica, la relación especial que se tiene con las tierras del territorio y el mantener y preservar todas o parte de sus instituciones representativas. Y en segundo lugar, el tema del criterio subjetivo es la autoidentificación. Pero me quedo para esta tercera reflexión con algunas ideas que también han venido señalando y tiene que ver con qué son derechos colectivos. O sea, y esto me lleva un poco también a recordar perdón, hay un zumbido ahí medio... la pregunta que nos hicieron hace un rato sobre el derecho a la inscripción. ¿Qué es lo que pasa? Hay derechos individuales y hay derechos colectivos. Los pueblos son pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas como pueblo. Las personas indígenas tienen derechos como hindús. Pero las personas indígenas también tienen, como parte de un pueblo indígena, derechos colectivos, en tanto forman parte de un pueblo o representan a un pueblo. Y esto es bien importante. Voy a tratar, si no queda claro, igual voy a tratar de ir explicando varias veces para que todos lo tengamos claro. Una cosa son derechos individuales y otra cosa son derechos colectivos. Todas las personas, todos los individuos, todos tenemos derechos individuales, ¿ya? Los pueblos indígenas, como cualquier pueblo del mundo, tienen derechos de pueblos. Y el primer derecho de pueblo es el derecho a la libre determinación, ¿ya? Y los derechos de los pueblos indígenas son de carácter colectivo, porque los pueblos indígenas no son una persona solita, son un montón de personas, son un grupo de personas. En algunos casos son miles de personas, unos millones de personas, pero son personas que pueden configurar un pueblo, que pueden armar un pueblo, ¿no? Y entre esas personas tienen una identidad compartida que los caracteriza, que los define. Entonces, los derechos colectivos son derechos que tienen los pueblos indígenas en tanto pueblos, en tanto colectivos. Entonces, si revisan en sus materiales, la lista que tienen ahí son de derechos que se ejercen de manera colectiva, ¿ya? O sea, no solamente los tienes como en tanto colectivo, sino que los ejerces de manera colectiva. Entonces, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio colectivo del derecho, ¿ya? Es un poco la idea. Lo voy a tratar de hacer con un dibujo. Felizmente ahora tengo una pizarrita. Tú tienes el individuo, de repente desde acá se ve. No, ya. Tú tienes las personas, los individuos, hombres y mujeres, y de repente personas también trans, tienen derechos individuales, ¿ya? Y resulta que los pueblos indígenas, ¿cuál es el tema? Los pueblos indígenas, las personas indígenas, son los que menos se han visto favorecidos en las políticas de desarrollo por parte de los estados. Fíjense lo que estoy diciendo. Y esto ya está demostrado y un montón de documentos lo dicen. Las personas indígenas que pertenecen a los pueblos indígenas son los que menos se han visto beneficiados de las políticas estatales, de las políticas de desarrollo. O son los que se han visto menos beneficiados o son los que no se han visto beneficiados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que para garantizar los derechos individuales que tienen los pueblos indígenas, garantizar sus derechos, tú debes garantizar los derechos colectivos. Si garantizas los derechos colectivos, garantizas los derechos individuales de las personas indígenas.
Entonces hay una doble obligación por parte del aparato del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque los pueblos indígenas y las personas indígenas es como que estarían en mayor desventaja que los que no son indígenas. ¿Por qué? Porque las personas que no son indígenas se les garantizan derechos individuales principalmente. Pero las personas indígenas que forman parte de pueblos indígenas, para que se les garanticen y estén en igualdad de condiciones que las personas no indígenas, tienen que garantizarse dos tipos de derechos. Los derechos colectivos, que como consecuencia van a ayudar a que se garanticen sus derechos individuales. Entonces, una persona indígena, para garantizar su derecho individual, significará que primero se le tiene que garantizar su derecho colectivo. Un ejemplo de derecho individual, ¿ya? Un ejemplo de derecho individual, supongamos el derecho a la libertad de expresión. Más o menos todos tenemos una idea de lo que es la libertad de expresión. Tengo derecho a decir lo que pienso, a decir lo que opino, puedo escribir un artículo, o sea, no me pueden meter preso por mis opiniones, ¿no es así? Ya, es un derecho individual. Las personas individualmente lo pueden ejercer. Una persona indígena, para que ejerza su derecho a la libertad de expresión, de repente lo quiere hacer en su idioma. Tengo derecho a expresarme en mi propio idioma, a expresarme. O sea, quiero ejercer mi libertad de expresión en mi idioma, pero resulta que mi idioma, pues, o sea, no está garantizado, porque no tengo intérpretes, porque no tengo traductores, entonces no puedo expresar mi derecho individual, no puedo expresarme bien o igual que el resto, porque no se me ha garantizado mi derecho colectivo al idioma propio, porque el idioma no es algo, o sea, lo hablas tú solito, pero tú necesitas otra persona para poder, y varias personas para poderse comunicar en su idioma. ¿Se dan cuenta? Entonces tú necesitas garantizar derechos colectivos de los pueblos indígenas para garantizar los derechos individuales de los pueblos indígenas. Por eso es que es una doble obligación que tienen los estados. Los estados es como si tuviesen una doble obligación. Tienen que garantizar, para garantizar las condiciones de vida de las personas indígenas, deben garantizar las condiciones culturales, la continuidad del pueblo, su libre determinación, sus territorios, ¿no? La continuidad de sus prioridades de desarrollo. Esa idea es bien importante. Han levantado la mano desde hace rato, primero Olinda y luego José Leonardo Reyes. Primero Olinda. Olinda, te escuchamos. ¿Está apagado su micro? Disculpe. Hola. Ahora sí. Ok, gracias. Buenas tardes a todos y todas, al profesor. Nuevamente agradecerlo por esta segunda sesión de clases. Sí, es preocupante. Voy a empezar de tal manera de tenerla, como ahora se bien es cierto, el Estado, a través del convenio 169, no se ha dado el derecho de la libertad y no, sobre todo los pueblos indígenas, ¿no? De tener el mismo derecho, pero sin embargo, y comparto acá con los hermanos y hermanas que me anteceden la palabra, como nosotros quisiéramos, ¿no? Que el Estado no atienda o les dé los mismos derechos a los pueblos originarios, ¿no? En sus derechos colectivos como pueblos, y también los derechos individuales con los que no son indígenas, ¿no? No olvidemos que el Estado, antes que exista el Estado, los pueblos originarios ya hemos sido preexistentes, ¿no es cierto? ¿No? Empezando por ahí para ir teniendo las cosas más claras. ¿Cuándo y cómo nosotros no nos, digo yo nosotros porque también soy originaria, no tenemos esa libertad de autoidentificarnos o hablar nuestra lengua materna? En mi caso, yo no hablo mi lengua materna. Ahora nuevamente estoy buscando poder recuperar mi lengua materna. No es porque uno no quiera hablar o por temor o por miedo, sino el tema de fondo es que nos ha hecho creer que hablar nuestra lengua materna éramos los peores, los últimos. Y hasta ahora, a pesar que se habla de mucho, ¿no? Sobre el derecho de pueblos originarios, según el convenio 169, ¿no? Estamos en que los pueblos originarios tenemos derecho, hombres y mujeres, ¿no? Identificarnos como tal y no tener temor de expresar nuestros sentimientos, nuestra preocupación, pero sin embargo, ¿no? El gobierno, no digo el Estado porque el Estado somos todos, sino los que nos gobiernan, cómo lo toman desde este punto de enfoque de género.
¿no? Cómo el gobernante lo ve a los pueblos originarios. Por eso yo en la primera sesión hacía mi intervención en el sentido, ¿no?, que poca participación de los hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, en estos tipos de espacios, ¿no? Cómo nosotros nos vamos involucrándonos cada vez y cómo los gobernantes queremos que en estos espacios que ahora los pueblos indígenas tenemos para nosotros poder intervenir y llegar a hacer incidencia frente a la problemática que tenemos socioambiental, ¿no?, con el derrame de hidrocarburos de los hermanos del Corriente, el Pastaza en las 4 cuencas, en el Napo, la deforestación. Entonces, esos tipos de espacios, cómo nosotros vamos a involucrar, haciendo incidencia cada vez de tal manera que la preocupación que nosotros tenemos, que el Estado nos atienda como tal, como pueblo y como derecho, porque es nuestro derecho, ¿no? Quisiéramos que nos atiendan, que nos escuchen, y esa petición, esa incidencia que nosotros hacemos llegar, que lo cumpla el gobierno, porque muchas veces se habla y el que les habla, en este caso mi persona, he venido participando en diferentes espacios, como es la condición de, cuando hemos revisado la ley forestal de flora y fauna, ahora que se ha venido implementándose también el marco sobre marco sobre el cambio climático y otros espacios sobre guarras, ¿no? Cómo nosotros participamos, cómo nosotros defendemos nuestros territorios. Sin embargo, hasta ahora, a pesar que ya tenemos ese derecho como pueblos originarios, aún seguimos siendo marginados, aún seguimos siendo invadidos de colonos por nuestros territorios. Tenemos problemas con la titulación de comunidades nativas. Cuando una comunidad nativa viene, solicita su titulación de comunidades, nos piden serie de requisitos, ¿no?, la cual no es accesible de poder determinar su titulación de estas comunidades. Entonces son una serie de problemas que nosotros tenemos, y ahí quiero yo hacer incidencia en el sentido, ¿no?, en estos espacios que nosotros damos, y es una preocupación, no solo de mí, sino de todos, hablo a nivel nacional, y Loreto con sus particularidades y mucho más con todos los problemas que nosotros tenemos, es mucho más amplio todavía, como el Estado, el gobierno, ¿no?, lo ve a los pueblos originarios, sobre todo en Loreto, ¿no? Nosotros tenemos infinidad de problemas, pero ¿cómo el Estado, qué es lo que hace el gobierno frente a esto? Absolutamente nada, absolutamente nada. Si bien es cierto, nos dan el derecho a la participación, pero un derecho a una participación minoritaria, ¿no?, restringida. Es más, donde que uno tiene que hablar por los demás y los demás no tienen derecho a participar, a decir lo que piensa, lo que siente, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar muy fuerte. Y es más, nos dicen, ¿no?, ustedes tienen que ser los portavoces, el trabajo multiplicador de hacer llegar a los hermanos, a las demás comunidades. Pero ¿cómo lo hacemos? Si fuera para nosotros tan fácil de poder hacerlo, hace rato nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque estamos dentro de esto. Nosotros agradecemos la oportunidad que nos dan de continuar con esta participación activa, estar informándonos mejor para poder hacer llegar a nuestros hermanos. Es complicado en caso de Loreto, porque Loreto es amplio, comunidades que están a los rincónitos que nosotros mismos no podemos llegar. Entonces ahí el enfoque de la igualdad y la oportunidad de ambos para los pueblos originarios, sobre todo en Loreto, que el gobierno tiene que hacer mayor incidencia, dejar al lado, olvidarse que porque es pueblo indígena, no tiene derecho a tener una participación que al 100%, no. Lo que tenemos y lo que pedimos nosotros es una actividad participativa de mayoritarios. Esta primera escuela que tenemos, profesor, para nosotros es muy importante, ya que esto nos va a permitir, como vuelvo a recalcar, ir teniendo las cosas más claras y sabiendo cómo nosotros cada vez tenemos que involucrarnos, y el Estado, el gobierno, tiene que entender una vez más cómo nosotros los pueblos originarios queremos que nos atiendan Linda, con los mismos derechos. De acuerdo. Gracias. No, gracias a ti, Linda, por tu participación. Creo que ha sido bien clara. José Leonardo Reyes había pedido la palabra también. Te escuchamos. Buenas tardes, ya tenía la doctora Castillo saludarlos. Cerrar un poquito la tarde del Estado. Pues yo felicito a los pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas y originarias. No se escucha bien, hay una interferencia ahí. Ahí, ¿aló? ¿Sí? ¿Me escucha?
No, peor, no. ¿Me escucha? A ver. No, se escucha con interferencia. Se ha puesto en silencio. A ver. Inténtelo una vez más porque había mucha interferencia. Creo que ya se fue. A ver. A ver, a ver. Sara, mientras José va resolviendo el problema, hay dos temas siguientes sobre los cuales me gustaría volver a la reflexión grupal en plenaria. Como lo dije hace un rato, el tema es, hemos dicho quiénes ejercen, son los pueblos indígenas. También hemos visto que los derechos de los pueblos indígenas exigen repensar el enfoque de los pueblos indígenas. Aló, ¿Cómo está el sí. Estado? Aló, ahora sí te escucho bien. Muy bien, buenas tardes, doctor Zambrano, la doctora Castillo. Saludarlos de Lambayeque. Bueno, he escuchado detenidamente, disculpando con la tardanza que he ingresado a esto por estar en un trabajo que estoy realizando, pero sí, me da mucho gusto que se hable de comunidades campesinas, originarias y indígenas. Bueno, lo que parte de Lambayeque, ¿esto es una historia o algo que usted nos está dando a conocer? Si hablamos de comunidades parte de la costa, también han sido reconocidos como comunidades indígenas, pero con el transcurrir del tiempo de los presidentes que se han venido, se han cambiado ya a comunidades campesinas y originarias, pero muy poco se habla de comunidades campesinas, más se habla de comunidades indígenas. Entonces, las comunidades piensan que comunidades campesinas e indígenas son solamente parte de la selva. Si nosotros hacemos del censo del año 2012, se hablaba más de 6.000 comunidades, pero ahorita son 6.600 comunidades campesinas originarias y 3.300 comunidades indígenas. Entonces estamos hablando de un buen número que nosotros los pueblos originarios, los pueblos, estamos más concentrados que sean comunidades para que se dé una autonomía y se respete los derechos de los pueblos y de esto también lo que usted hablaba, el derecho colectivo, ¿no? De los pueblos, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Tenemos muchas normas, ley de consulta, que ya también tenemos que se aprobó hace el año 2012, creo. Entonces creo que eso nos da, pero los gobiernos que entran de turno no se te respeta, no se menciona. Y los últimos, lo actual, el gobierno que estamos actual, en ningún momento he escuchado en sus entrevistas o en algo que se habla de comunidades indígenas o de comunidades campesinas originarias y indígenas. Se hablan más de indígenas, pero no de comunidades. ¿Por qué? No sé cuál será el tema que no se habla de comunidades campesinas originarias. Yo me siento preocupado, a veces muchos de los expositores que se habla que en los eventos como representante de la Confederación Campesina de la CCP, y eso me preocupa, ¿qué hay en estos territorios cuando no se está respetando los propios derechos de las comunidades campesinas, teniendo una ley que es la 24656, la ley de comunidades campesinas originarias o indígenas, y la ley del INDE y titulación del territorio también, que es la 24657, que eso tampoco no se está manteniendo. Hay muchos problemas esta vez entre comunidades campesinas que dijo, no se hay una definición. ¿Por qué? Porque falta alguien en el gobierno central, como es parte también de esto, del Ministerio de Cultura, de algo que se dé más en eso se centren, para dar una mejor prioridad y seguridad. Y las comunidades indígenas, como que acá tenemos en Lambayeque, como en Cahuasi, Cañares, Penachí, parte de Salas, que tienen historia, tienen tradiciones, costumbres, sus propias lenguas, dialectos que tienen. Eso se tiene, yo admiro lo que usted está hablando, nos está dando esto, que eso se debe mantener, que no desaparezca, porque muchos de la juventud llegan a la ciudad, hoy con esta pandemia, muchos han regresado, vuelto a sus propios territorios, y creo que recién ahí se están dando ya pensando que hay que respetar nuestras propias tradiciones, nuestros propios dialectos o lengua, para que siga prevaleciendo, y eso que también pedíamos hace tiempo, que los profesores que van también a las zonas andinas o tanto en la selva como las indígenas, sean del mismo lugar. ¿Para qué? Para que su propia lengua, sus propias costumbres,
se mantengan, no se pierdan, porque eso no es de hoy, sino venimos de tiempos antes de los incas, que se vienen, ¿no? Creo que eso se debe mantener. Yo me siento, a escucharle a usted su ponencia, le admiro y creo me siento fortalecido también, que eso se debe dar más para tener una seguridad de nuestros derechos que corresponden en las comunidades campesinas originarias como indígenas que nos da profesor, doctor Zambrano. Muchas gracias, don José. Entonces, un poco para ir recapitulando, lo que hemos visto es, primero, los derechos de los pueblos indígenas, y voy a volverlo a repetir, los ejercen los pueblos indígenas. Y para saber quiénes son pueblos indígenas, nos sirven los criterios de identificación, ¿no? Y eso es bien importante. Los criterios de identificación son los que nos sirven y le sirven al Estado para saber quiénes son pueblos indígenas. Entonces, esto es bien importante, sobre todo para poder establecer con claridad quiénes van a ejercer estos derechos colectivos. Un segundo punto es la necesidad de revisar el enfoque, ¿verdad? Que implicará como consecuencia quizás revisar el modelo de Estado, pero paso a paso, ¿no? Primera estrategia, hay que revisar el enfoque. La pregunta es, ¿desde dónde se está trabajando el tema indígena en el Estado? O sea, ¿cómo se está trabajando el tema indígena en el Estado? ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice que a pesar de ciertos avances, como que todavía no estamos mejorando, ¿no? Y también lo he mencionado, dentro de la historia del planeta, y eso lo ha dicho la OIT, los pueblos indígenas son los que menos se han visto favorecidos de las políticas de desarrollo. Por ejemplo, de lucha contra la pobreza, de trabajo infantil, de salud materna, etcétera, programas sociales. Y eso tiene que ver muchas veces con que no se establecen mecanismos de participación. Porque lo importante acá que ustedes deben recordar es que la participación, hay un tipo de participación que es la participación política, ¿no? Pero la participación implica meterse, involucrarse en distintos espacios donde se toman decisiones. Y el convenio 69 dice que los pilares del convenio son la consulta y la participación. Entonces, claro, muchas veces nos enfrascamos en pensar en la consulta, pero nos olvidamos del otro pilar, que es la participación. Es decir, meterse en espacios donde se toman decisiones, donde se discuten temas, donde se ven las cosas, ¿no? Otro tema es que estos derechos son colectivos. Es decir, no se ejercen de manera individual, como la libertad de expresión, como la libertad de prensa, no. Estamos hablando de grupos humanos, pueblos indígenas, y que en tanto pueblos tienen derechos grupales de todo el grupo, ¿no? Y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar derechos colectivos, que son del grupo, del colectivo, el uso del propio idioma, los territorios, la consulta previa, porque eso va a permitir garantizar derechos individuales. Otro tema que es bien importante es que dentro del discurso jurídico estatal, los derechos, y los derechos humanos también, no son absolutos. ¿Eso qué significa? Significa que se pueden establecer límites a los derechos. Claro, no límites antojadizos, no son límites caprichosos, no. Siempre va a haber un límite en el ejercicio de cualquier derecho. ¿Y cuál es el principal límite de cualquier derecho? Que no se afecte al derecho de otro. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque cuando hablamos también de derechos de pueblos indígenas, no se puede pensar en absolutos. Tenemos que ejercer el derecho de tal manera que no se vulnere en ese ejercicio que hace uno de los derechos de otras personas. Esto no es fácil, no es sencillo, pero es un ejercicio que hay que hacer para poder también entrar en el debate público, entrar en el debate político y decir, mira, yo quiero que se garantice mi derecho, pero sé hasta dónde. Sé que va a haber un límite, y el límite es el derecho de otra persona. O sea, yo no puedo hacerle daño a una persona ejerciendo mi derecho. Eso sería hasta contradictorio. Y en el caso de pueblos indígenas también ocurre eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay ciertos derechos que tenemos que empezar a ver entonces cuáles serían esos límites y cómo ejercerlos en la realidad. Se habla de libre determinación, se habla de consulta previa, se habla de tierras y territorios, y hay muchas formas de que se han venido ejerciendo y exigiendo estos derechos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál va a ser entonces el límite? ¿O se ejercen absolutamente sin ningún tipo de límite hasta donde me dé la gana?
Debería haber un límite. Por eso es que, por ejemplo, el artículo 149 de la Constitución, que ustedes lo deben conocer, que establece el reconocimiento a la jurisdicción especial, cierto es que señala que ejercen jurisdicción especial comunidades campesinas, comunidades nativas, con apoyo de rondas campesinas, en el ámbito jurisdiccional, siempre que no vulneren derechos fundamentales de la persona. Y luego lo que el artículo 149 de la Constitución dice es que deben coordinar el sistema oficial y el sistema de los pueblos, de las comunidades que son pueblos indígenas, deben coordinar. No dice no le dice al Estado, oye, reconoce el sistema y ya, no, dice, siéntense a coordinar. Y eso es interculturalidad. Cuando dice que dos sistemas de justicia, el sistema de las comunidades, de los pueblos indígenas y el sistema del Estado deben coordinar, cuando dice coordinar, es pónganse de acuerdo, siéntense a dialogar. Bueno, pues esa es la idea central de la interculturalidad, que se genere un encuentro entre culturas. Entonces, cuando hablamos del ejercicio de derecho de pueblos indígenas, estamos hablando de que este ejercicio, para que no vulnere el derecho de otras personas, debería entrar en un espacio de coordinación. Coordinación, no he dicho negociación, he dicho coordinación. Es decir, ponerse a pensar, mira, si yo quiero ejercer mi derecho plenamente, lo quiero hacer así, entonces, ¿cómo hacemos para que yo ejerza mi derecho de tal manera que tu derecho no se vea afectado o reducido o vulnerado? O sea, eso se ve, eso es parte del ejercicio, ¿no? Y eso no lo hace el Estado solito, pues. Eso se hace con participación de los pueblos indígenas. Es decir, el rol que van a tener o deberíamos tener todos los que son indígenas es sentarnos a pensar cuáles deberían ser esos límites, cuáles deberían ser esos puentes que establezcan procesos de diálogo para ejercer derecho de pueblos indígenas. Ha levantado la mano Milton Cariapasa, lo escuchamos. Te escuchamos, Milton. Buenas tardes, un saludo cordial, un hayaya y un causachum a todos mis hermanos, mis hermanas quienes están asistiendo a esta escuela. He estado escuchando muy atento a las participaciones y definitivamente es muy necesario reflexionar respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Primero, yo creo, Gustavo, primero, para partir y hablar de los derechos de los pueblos indígenas, tendríamos que preguntarnos primero si el Perú reconoce o no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. 1. 2. ¿Somos sujetos de derecho o no somos sujetos de derecho? Entonces, para mí, particularmente, cuando nosotros hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente estamos hablando a un país, a un Estado sordo y mudo, porque realmente el Perú como Estado o como república, o para el Perú, no existimos los pueblos indígenas. Así de simple. No somos sujetos de derecho. Nos han quitado este rango jurídico, ¿no? Por esa razón, lamentablemente hasta el día de hoy, no se reivindica estos derechos que mucho hablamos y mucho decimos. Entonces, yo creo que, Gustavo, deberíamos de partir un poco en descifrar los conceptos de lo indígena, de lo originario, de lo nativo, de lo ancestral, de lo campesino. Al margen de que esto no sea preponderante, yo creo que es discutible, es trabajable, pero lamentablemente necesitamos un término que pueda englobar, ¿no? Y que nosotros podamos apoyarnos en ese término, y justamente aquí tenemos un respaldo, que es el convenio 169. Fíjate, Gustavo, que el convenio 169 ha sido ratificado por el Estado peruano, ha entrado en vigencia. Respecto a ello, ¿qué dice la Constitución? ¿No? Que los convenios o los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. ¿Qué quiere decir? Que a partir del año 95, el convenio 169 tuvo rango constitucional y debió ser parte del derecho nacional. Ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, menos el Poder Ejecutivo, ha hecho caso
ha hecho caso y ha hecho cumplimiento a pesar que estaba obligado, ¿no? No lo ha hecho. Entonces, esa preocupación, Gustavo, a nosotros nos indigna. Entonces, yo creo que si queremos partir a entender realmente qué está sucediendo con esto, yo sugiero desglogar, ¿no? Desglogar estos términos, porque hablar de pueblos indígenas, obviamente es amplio, de sus derechos, definitivamente, incluso usted habló del tema de la autodefinición, como uno que se autodefine como miembro de un pueblo. Por ejemplo, yo me autodefino como aymara, me autodefino como indígena, pero vaya que en la ley de comunidades campesinas y vaya que el Estado peruano pueda poner sus propios criterios, Gustavo. Lo que a nosotros no nos gusta es que el Estado nos dé criterios para decir quiénes o cuáles pueden ser pueblos indígenas o no pueden ser. Nosotros rechazamos esa postura, o sea, nosotros no necesitamos que el Estado nos diga qué criterios debemos de cumplir para llamarnos pueblos indígenas o para ejercer esos derechos colectivos e individuales. ¿Se da usted cuenta? Entonces, yo creo que aquí hay que analizar no solamente el tema de la autodefinición, Gustavo, sino también el tema de la autoafirmación, ¿no? Que ejerce como pueblo, porque ciertamente para que un estadounidense, un americano, un italiano, viene a una comunidad, ejerce, digamos, comunidad ahí, se empadrona en la comunidad y ya es parte de la comunidad. ¿Quién lo permite eso? Justamente la ley de comunidades, ¿no? O sea, ¿y quién lo pone eso? El criterio, el Estado, ¿no? Que 2 años o 3 años que esté dentro de la comunidad, ya pues ya es comunero y tiene derechos, obviamente, ¿no? Fíjate, entonces hay cosas que para mí realmente hay mucho que reflexionar y espero que podamos un poco, Gustavo, hablar punto por punto, derecho por derecho. Y en este tema de la autodeterminación, me gustaría que aterricemos un poco y hablemos del derecho de la secesión y de la adhesión, ¿ya? Porque también los pueblos indígenas tenemos derecho a la secesión. Podemos salirnos y crear nuestro propio Estado, y es un derecho, ¿ya? Es un derecho que nosotros tenemos. Si ahora estamos adheridos a este Estado peruano, es sin ninguna condición alguna. Y si hay políticas públicas, Gustavo, que se han estado emitiendo durante todos estos tiempos, el tema de la salud intercultural, el tema de la educación intercultural bilingüe, obviamente tienen otra intencionalidad que no aterrizan en lo que realmente nosotros buscamos y queremos. Gustavo, en esa mi primera participación y esperamos que nos puedas ayudar, apoyar en poder dar conceptos claros y que nosotros podamos irnos con conceptos clarísimos para poder manejar también qué cosa es realmente lo que nosotros podemos defender y para que no nos estemos quejando más adelante de que si somos o no somos indígenas, de que no estamos de acuerdo con el tema campesino, originario, ancestral, oriundo, en fin. Yo creo que ahí deberemos de puntualizar y llegar a una conclusión clarísima, Gustavo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Milton. Algunas cosas que es importante aclarar. La primera de ellas es que vivimos en una democracia, y eso lo hemos visto en la sesión anterior. Entonces, hay valores democráticos que estamos obligados a cumplir. Eso es vital. Si no partimos de esa premisa, cualquier tema cae en saco roto. El Perú es una democracia, y creo que, y espero no equivocarme, todos los que estamos aquí defendemos la democracia del Estado peruano. Entonces, ese es el primer punto. Los pueblos indígenas, hasta donde yo he trabajado en las últimas 2 décadas, valoran la democracia, ¿ya? Y el punto es que, lamentablemente, todavía no se logran generar escenarios que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Y eso es algo que, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, todavía hay cosas que seguir avanzando, pero de manera técnica, no solo política. Por eso también lo dije en la clase anterior, estamos en un momento en el que es necesario pasar de la protesta a la propuesta. Y la propuesta significa
como lo que estamos haciendo estos días y van a seguir haciendo, capacitarnos, tener mayor información sobre estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bien importante, porque así como ustedes se están capacitando, todos se están capacitando en estos temas y finalmente se van a encontrar con gente capacitada que maneja los términos, que maneja los conceptos. Los pueblos indígenas son sujetos de derecho y los términos son esos. Y esos son términos que vienen desde el Convenio 169. El Convenio 169 reconoce derechos de pueblos indígenas y el Convenio 169 es el que establece que para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, el Estado tiene que saber quiénes son pueblos indígenas. Existe el convenio. No es un tema de que el Estado peruano un día se despertaron y dijeron, ya, vamos a hacer esto. No, así no funciona, ¿no? Eso viene por compromisos internacionales en el marco de los derechos humanos. El Estado peruano y todos los estados que han ratificado el Convenio 169 no pueden garantizar derechos de manera antojadiza. Los derechos humanos de los pueblos indígenas o de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad se garantizan de forma plena, clara, democrática, ¿ya? Y para ello es necesario tener claridad de a quiénes debo garantizar estos derechos. Y el convenio lo que establece son criterios de identificación. Por lo menos hasta ahora es lo que estamos obligados a hacer. Porque si firmas un convenio como el Convenio 169 es para cumplirlo. Si no, no lo firmas. Entonces, desde el momento en que el Estado peruano firmó el Convenio 169, tiene que cumplir lo que dice el Convenio 169. Y el Convenio 169, clarito dice que hay que identificar quiénes son pueblos indígenas en el Perú, ¿ya? Pero, porque siempre hay un pero, eso no se hace solo, pues. Se hace con participación de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, y ahí viene el problema, los pueblos indígenas tienen que participar en el proceso de identificación. ¿Por qué digo que es un problema? Porque no se han abierto espacios de participación para llevar a cabo este proceso de identificación. El Estado peruano ha venido implementando el Convenio 169, lamentablemente desde lo que ocurrió desde Bagua. Lo ratificó y entró en vigencia, lo ratificó en el 94, entró en vigencia en el 95, pero si no hubiese ocurrido lo de Bagua, probablemente la historia sería otra y no estaríamos ni siquiera teniendo este curso. O probablemente sí, ¿ya? Pero de forma desarticulada. Como les digo, es momento no de pensar, es momento de pensar democráticamente de cómo cambiar el enfoque en materia de indígenas. Porque eso es lo importante. ¿Ya? La mirada, la forma como interpreto estos derechos. Convenio, en las dos declaraciones, en un marco constitucional. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, lamentablemente, todavía hay una mirada racista y discriminadora hacia los pueblos indígenas en el momento del diseño de políticas, en la interpretación de derechos, lo cual exige que las personas indígenas empiecen a entrar en espacios de toma de decisiones. Yo vengo trabajando el tema. Yo no soy indígena, pero vengo trabajando el tema desde hace 25 años, por lo menos, ¿ya? Y he conocido muchas personas en estos tiempos. Muchísimas personas con las cuales nos hemos sentado. Aquí el Apu Antolín me recordará de hace años trabajando. Yo estuve en las mesas de Bagua. No sé si alguno de ustedes estuvo, ¿ya? Yo ayudé a Oseas, yo ayudé a Alberto. Nos sentábamos ahí. Bueno, Alberto estaba en Nicaragua. Pero negociamos en su momento después de lo de Bagua. Entonces creo que tengo algo de tiempo trabajando el tema que me permite decir que en todos estos años han habido avances porque los pueblos indígenas no se han cansado y han luchado dentro de los marcos democráticos. Y eso es bien importante, ¿ya? La libre determinación de los pueblos indígenas en ninguna parte dice que los pueblos indígenas pueden convertirse en un Estado. Eso no dice la libre determinación. Y los pueblos indígenas en espacios nacionales e internacionales, yo no sé, por lo menos lo que yo he escuchado, de repente usted ha escuchado otra cosa, lo que dicen es, reconoce nuestra capacidad, nuestra decisión de gobernarnos internamente. La libre determinación para los pueblos indígenas es, reconoce nuestra capacidad de gobernarnos autónomamente. La libre determinación para los pueblos indígenas es, reconoce nuestras prioridades de desarrollo, Estado. Esa es la libre determinación de los pueblos indígenas. Y en cualquier manual, documento o lo que encuentren en materia de pueblos indígenas, en el Perú, en Bolivia, en lo que sea, lo que van a encontrar es eso, ¿ya? Porque así están establecidos los marcos de derechos humanos. No es una cuestión que a Gustavo Zambrano se le ocurrió una noche para escribir ese manual, ¿no? El problema, repito, tiene que ver con lo que ya se señaló al inicio, con el enfoque, con una mirada que lamentablemente
ya no necesitamos otra mirada en materia de pueblos indígenas, necesitamos avanzar en materia de necesitamos reformar, necesitamos pensar en cuestiones técnicas, en cambiar el modelo, sí, pero de manera democrática también. Y creo que eso es bien importante, y por eso antes me parecía bien importante escucharlos, intercambiar sus experiencias y conocimientos, porque antes de volver a repetir libre determinación, territorio, que ustedes ya lo conocen, ya, o sea, leen el manual, leen otros manuales y ahí está el documento. O sea, me parece más importante que ustedes tengan claridad de algunas bases conceptuales. Y lo primero que estamos diciendo a manera de resumen de la sesión del día de hoy, la primera es que ejercen derechos de pueblos indígenas quienes cumplen con los criterios de identificación establecidos en el convenio 269. Que eso es algo que ya hace años. Efectivamente, hay todavía una brecha de identificación de comunidades campesinas que llega aproximadamente a 3.000 comunidades campesinas de las que no se tiene información de si son indígenas o no. Ahora, usted me va a decir, pero son indígenas, yo voy, los veo. Sí, yo sé que probablemente son. Lamentablemente ese es un problema del aparato público. No es que el Estado sea malo y no quiera identificarla, solamente que no tiene información. O sea, no tienen información, o sea, solamente tienen el nombre de la comunidad. Se acabó, no tienen más. No saben si tienen título, no saben si existen en el mapa, no saben cuáles son sus linderos, no saben cuánta gente. O sea, ese es el nivel de precariedad que se tiene en materia de pueblos indígenas todavía para el tema de la identificación en materia de comunidades. Y faltan identificar 3.000 comunidades. Probablemente las 3.000 comunidades pertenecen a pueblos indígenas, no tengo dudas, ¿ya? Pero no tengo información. Entonces lo que hay que exigir al Estado peruano es cierra la brecha de identificación. Ciérrala. Necesitamos saber si son o no son. Acaba con la duda de una vez. En el caso amazónico ya se cerró la brecha. ¿Ya? Todas las comunidades nativas pertenecen a pueblos indígenas. Pero de las casi 7.000 comunidades campesinas, el Estado peruano solo tiene información de aproximadamente 3.800. Faltan 3.000, pues. O sea, y tampoco podemos esperar 40 años para cerrar esa brecha. ¿Ya? Ahí se está vulnerando derechos de pueblos indígenas porque, claro, están indefensos. Esas personas están indefensas. ¿Ya? La segunda cosa que estamos concluyendo, ya lo vuelvo a repetir, es que hay que cambiar el enfoque. ¿Qué tipo de enfoque queremos en materia de pueblos indígenas? Yo se lo mencioné la semana pasada, salió en la conversación. Yo les decía, yo sí le preguntaría a los candidatos, a las candidatas al Congreso del próximo año, pero sobre todo a los que van a ser presidentes, y ustedes tienen la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Yo lo puedo hacer, sí, también lo puedo hacer, pero de nada sirve que Gustavo Zambrano lo haga si es que los propios pueblos indígenas no lo hacen. ¿Y qué tienen que hacer los pueblos indígenas? Señor candidato, ¿ya? A ver, de repente alguno de ustedes, no importa por quién vas a votar, eso es lo de menos. O si vas a candidatear, ya, monstruo. Señora Keiko, señor Barnechea, señor Forsyth, Vero, Urresti, ¿quién te va a ver el tema indígena? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Cuál es el enfoque que ustedes van a tener en materia de pueblos indígenas? ¿Cuál es, de tu equipo de gobierno, quién va a ver el tema indígena? Yo no lo sé. Señor, usted, ¿hay representantes de pueblos indígenas en su gente, entre su gente? Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Ya? Esas son las preguntas que hay que hacer en el ámbito político, en la política, pues, ¿no? Y ustedes tienen los medios, cartas, pronuncia. Así como mandas un pronunciamiento quejándote porque no titularon una comunidad, bueno, pues así hay que empezar a sacar tweets, hay que hacer presión, hay que hacer reuniones. Digan la transparencia, pues digan la Transparencia Internacional, amigos de Transparencia Internacional, la Transparencia Perú. Oye, quiero que me traigas a los candidatos porque quiero saber quién le va a ver el tema indígena. ¿Acaso le preguntaron a PPK quién le iba a ver el tema indígena? Te apuesto que no tienen a nadie. ¿Ya? Entonces, mientras no cambie el enfoque, mientras no tengas realmente un equipo de personas pensando entre indígenas y no indígenas cómo cambiar el modelo, no se va a cambiar, pues. ¿Ya? No se va a cambiar. En tercer lugar, los derechos son colectivos. Del grupo. Se ejercen colectivamente, como grupo. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Y garantizando los derechos colectivos, se pueden garantizar derechos individuales, porque ya lo ha dicho la OIT en varias oportunidades. Los pueblos indígenas son los menos favorecidos de las políticas de desarrollo. Otro tema, no son derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto, por favor. No me voy a cansar de decirlo. El artículo 149 lo que dice es coordinen. Los dos sistemas deben coordinar. Como no son derechos absolutos, significa que pueden haber límites, pero no cualquier límite. Los límites no son antojadizos. ¿Ya? Los límites tienen que establecerse con participación de los pueblos indígenas. ¿Ya? Ahora,
no significa que nos la pasemos limitando de ejercicio de derechos. No, significa que si yo quiero que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos adecuadamente, yo tengo que saber hasta dónde lo puedo ejercer para no terminar vulnerando a otras personas. También hay que hacerlo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es varias de las intervenciones, porque me ha interesado muchísimo escucharles, varias han mencionado y estoy seguro que no son los únicos, que no tienen que ver con el tema de derechos, tienen que ver con el tema de cómo se gestiona el Estado, tienen que ver con cómo se entiende el tema indígena desde el Estado, porque de nada nos sirve tener políticas, normas, etcétera, si es que no está priorizado el tema, si es que no se entiende el tema. Yo creo, y por ahí quiero terminar mi participación también por el tema de la obra, yo creo que no se entiende el tema. No se entiende el tema, y si no se entiende el tema, hay políticos que no saben cómo hacerlo, ¿no? Así es, como nos han dicho, como nos dice Wilfredo en el chat, la ley de coordinación de la justicia, del artículo 149, duerme los sueños los justos, ¿por qué? Porque tiene que pasar por un proceso de consulta previa, y el acuerdo que hubo allá por el año 2014-2015 fue que primero se iba a modificar el reglamento del Congreso de la República para llevar a cabo procesos de consulta previa antes de llevar a cabo procesos de consulta previa en el Congreso. Entonces, se supone que primero tienes que modificar el reglamento del Congreso para saber cómo se consultan proyectos de ley. Y el proyecto de ley de la coordinación entre sistemas de justicia es uno de los proyectos que está ahí pateado, porque no se llegó a consenso, todavía no, sobre cómo hacer consulta en el Congreso. ¿Ya? Por ejemplo, es todo un tema. O sea, nos quejamos de la consulta, pero nos olvidamos de la otra consulta. Si ustedes revisan, hagan esta chamba, ¿ya? Yo la hice hace años cuando fueron las elecciones pasadas. Yo revisé cuántos proyectos de ley sacó en materia de pueblos indígenas la Comisión de Pueblos en el Congreso anterior. No en el disuelto, sino en el anterior, ¿ya? ¿Saben cuántos proyectos de ley salieron de la Comisión de Pueblos en materia de pueblos indígenas? 3 proyectos. 3 proyectos. En 5 años, la Comisión de Pueblos, durante esa legislatura, mientras gobernaba Humala, eran 3 proyectos, de los cuales uno se convirtió en ley, uno, que era, créase la reserva de biosfera, una reserva de biosfera en Cerro de Pasco, ¿ya? Entonces, la pregunta sería ahora, en estos 5 años siguientes, ¿cuántos proyectos de ley en materia de pueblos indígenas ha sacado la Comisión de Pueblos y cuántos de esos han llegado al Pleno a discutirse? Yo no tengo la cifra, ¿ya? Pero es una chamba que podrían hacer fácilmente y decir, oye, ¿está chambeando o está chambeando la Comisión de Pueblos? No, sí, todo el día cultura esto, que cultura lo otro, que cultura me cae mal. Ya, ¿y la Comisión de Pueblos cuántos proyectos ha sacado de ley? Por ejemplo, digo nomás, para verlo, ¿no? Entre ellos, el de la comisión. Claro, alguien te va a decir, no, lo que pasa es que es muy difícil, tú sabes, pues, cómo es, las bancadas, que no se tanta vaina. Bueno, entonces, plantea bien tu estrategia de cómo vas a pedir reformas, pues, ¿no? Por eso es bien importante entender cómo funciona el aparato público. Por eso es bien importante entender cuál es la estructura del Estado, ¿no? O sea, hay varias variables que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, yo solamente quiero mi participación con estas ideas que, como les digo, vuelvo a resumir. Número 1. Número 2, la necesidad de que si realmente queremos que los derechos de los pueblos indígenas se ejerzan bien, tenemos que cambiar el enfoque y es una chamba netamente política. En tercer lugar, que son derechos de carácter colectivo, es decir, el pueblo los ejerce. Número 4, que no son absolutos, sino que exigen niveles de coordinación y escenarios de interculturalidad entre el pueblos indígenas y el Estado. Y yo solamente cerraría con una quinta cosa. Y una quinta cosa es que yo entiendo que puede haber frustración en materia del ejercicio de derechos de pueblos indígenas porque efectivamente las agendas históricas de los pueblos indígenas son muy grandes, muy antiguas, etcétera, pero como me dijo una persona a quien estimé mucho durante un tiempo, si nosotros nos desanimamos, no queda nadie. ¿Ya? Si nosotros que estamos metidos en este tema nos terminamos desanimando y nos dedicamos a otra cosa, no queda nadie. Entonces, esa es una primera reflexión final. Y la segunda, y eso es algo que ustedes representan, los pueblos indígenas
durante los últimos siglos de existencia, lo que han hecho es luchar por sus condiciones de vida, porque sus condiciones de vida no se extingan. Cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas, hablamos del resultado de las luchas que han tenido los pueblos indígenas porque se reconozcan que sus condiciones de vida no se quieren extinguir, que quieren seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que tenemos herramientas con las cuales hacer esas luchas, con las cuales hacer esas exigencias. Pero nos vamos a encontrar todavía con un montón de problemas que lamentablemente son estructurales, son antiguos, etcétera, etcétera, corrupción, ¿no? Discriminación, racismo, pero hay que seguir para adelante, pues. Hay que seguir para adelante. Bueno, yo no quiero extenderme más, son 5 para las 5. Yo espero por lo menos haber cerrado bien esta parte del módulo y que mi idea inicial se haya logrado concretar adecuadamente. No sé, Denise, si es que hay una pregunta de Eli. Si la tierra y territorio es un derecho, ¿por qué el Minedu y MINSA nos piden para la creación en las comunidades de donación del terreno? Y si lo damos, eso no se crea ni se construye. Y si no damos eso, no se crea ni se construye O sea, lo que estás diciéndome, si te entiendo, Eli, es cuando el MINS para construir una posta o para construir un colegio no se puede imponer pues dentro de un territorio indígena. Tienen que pedirle tienen que pedir en consulta al pueblo indígena o a la comunidad si lo pueden construir adentro de su territorio. La donación, claro, es que no debería ser donación, pues. Tendría que haber un acuerdo de otro tipo. Son esas cosas las que hay que cambiar, pues, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué donación? ¿Por qué no te pueden pagar? No sé, es tu terreno, pues, ¿no? Me parece. Pero bueno, no sé si ya cerramos nuestra participación del día de hoy. Yo espero que como globo, como les dije, son como que 4 partes. Número 1, el material. Número 2, que ustedes hayan leído el material y hayan hecho sus anotaciones, sus preguntas y consultas. Número 3, la sesión que hemos tenido el día de hoy que complementa su lectura del material. Entonces tienes como que ya material más lo del día de hoy. Y número 4, la evaluación que ustedes tienen, que van a tener para responder hasta el día lunes. Yo les pediría para la evaluación que lean su material. Voy a coordinar de que se les pueda mandar otro material sobre derechos para que lo puedan también revisar si les da tiempo, si no, no hay ningún. Pero sí puedan ver el video nuevamente para poder ir sacando algunas ideas que les puedan servir para su evaluación. ¿Hay más comentarios, preguntas, dudas? Yo cerraría la sesión del día de hoy hasta aquí. No sé, Denise, ¿cómo hacemos? Sí, está bien, Gustavo. Muchísimas gracias por la sesión de hoy. Solo recordarles que esta es la última sesión que tenemos con Gustavo. La próxima semana vamos a tener el módulo sobre temas electorales con un especialista del Jurado Nacional, con Manuel Chuquillanqui. Entonces es importante que, sobre todo para ese tema, también puedan leer su material con anticipación, porque hay varias cosas que son de temas legales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gustavo, nuevamente por estas 2 semanas. Yo creo que ha sido de muchísimo aprendizaje y de intercambio, que es lo que busca también el objetivo de este curso, ¿no? Este espacio es también para que cada uno de ustedes pueda dar sus opiniones desde sus propias realidades, ¿no? Ese ha sido el gran objetivo también de este espacio virtual. Entonces, sin nada más, eso sería la sesión de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Nuevamente, gracias a ti, Gustavo, por la sesión. Y cualquier duda la vamos resolviendo por WhatsApp, ¿no? Me escriben y ahí ya las resolvemos. Y vamos a subir también el material de esta grabación al aula virtual. También lo subiremos a YouTube, se los mandaré para que puedan como revisarlo. El señor Antolín me parece que quiere dar unas palabras finales. Entonces vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias. Gracias, yo me despido entonces. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, Gustavo. Gracias, chao. Gracias, profesor Gustavo.
Chao, gracias. Gracias, Gustavo, porque no entró bien la línea, pero hay que superarlo, ¿no? Seguir nomás adelante. Muchas gracias, Denis. Sí, ya vamos Muchas mejorando. gracias. Ya estamos Gracias, conversando. Denis. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y agradecerle al profesor Gustavo.